Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Bienvenidos desde la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Este es un momento de gran satisfacción y por eso hacemos este encuentro de investigadores de la FICIP para presentar una obra de uno de nuestros investigadores, Germán Pinazo, que señalamos es un intelectual reconocido con actividad en varios ámbitos. Uno podría pensar en su carácter de vicerrector de la Universidad General Sarmiento, pero Germán ha sido un dirigente sindical muy importante en su universidad. Ha colaborado en la FICIP en distintos proyectos de investigación. Es un asiduo escritor, no solo de ciencias, sino que ha incursionado en la literatura con mucho éxito, con temas muy diversos, desde el deporte a Malvinas, y ahora con esta obra tan interesante, Guevara, el pragmatismo de lo imposible, que como nosotros señalamos, en este tiempo histórico, 2023, tercera década del siglo XXI, donde la revolución parece tan alejada, recuperar a Ernesto Guevara, un emblema de la revolución y el siglo XX, es un tema más que trascendente. La idea nuestra es presentar el libro, que Germán Pinazo nos anticipe algunos de los contenidos principales, la motivación que lo llevó a interesarse por escribir esta obra, y luego vamos a escuchar comentarios de otros dos investigadores de la FICIP, Liliana Constante y Daniel Campione, para luego retomar con Germán y abrir en todo caso a los presentes si hay algún comentario, alguna pregunta, para que Germán nos haga alguna devolución de los comentarios realizados. Así que con mucha satisfacción presentamos el libro de Germán Pinazo y le pedimos que habilite el micrófono para hacer la presentación correspondiente. Adelante, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y gracias a los compañeros y compañeras de la FICIP por la invitación. Estoy contento, pero también un poco nervioso, porque hablar del Che Guevara con Julio o con Daniel me genera un poquito de... Se mezclan varias cuestiones, ¿no? Con Julio hemos conversado mucho sobre algunos asuntos que atraviesan el libro de la desmercantilización y bueno, vos, Julio, sos mucho más especialista en eso que yo, así que veremos qué te pareció. Voy a arrancar por el lado de la motivación, qué me motivó a escribir el libro, digamos, arrancar por un costado un poquito más personal y de época, digamos, ¿no? Yo empecé con ganas de escribir el libro a finales de 2020 y fue un libro cortito, resultó un libro cortito que terminó haciéndose la segunda parte de 2021, digamos, ¿no? Es un libro que se escribe a 30 años de la disolución de la Unión Soviética, y entonces hay una parte que se intenta problematizar o poner en diálogo el pensamiento de Guevara a la luz de una interpretación sobre la disolución de la Unión Soviética a 30 años. Y además es un libro, digamos, motivado por una desilusión muy grande con la coyuntura política argentina, ¿no es cierto? Algo que entiendo que es para discutir, ¿no? Pero que yo veo como un ascenso fuerte de la derecha y de una derecha novedosa, digamos, ¿no? Una derecha, digamos, que puede capitalizar cierto descontento con el sistema y que tiene un discurso que recupera casi todo de la vieja derecha liberal, pero que no tiene vergüenza de decir algunas cosas que yo pensé no, porque en realidad cuando uno analiza el crecimiento de la derecha o la renovación de cierta derecha en el mundo, hay puntos de contacto, ¿no es cierto? Pero bueno, esto de que la derecha pueda apropiarse de cierto descontento sistémico y que aparezca como un discurso rebelde, realmente es un tema que me preocupa, que me preocupaba y que me generaba cierta desazón. Y después, bueno, el tema de la desilusión en el ámbito
con cómo desde el ámbito académico podríamos decir, no necesariamente de izquierda, pero sí crítico, en economía llamaríamos, o llamarían los economistas heterodoxo, ver las posiciones que teníamos o que tenían algunos compañeros con algunas cuestiones que estaban ocurriendo, particularmente en la política argentina. Desilusión que comenzó por ahí en febrero de 2020 con el decreto del gobierno nacional modificando la ley de haberes jubilatorios o el pago jubilatorio, que tanto habíamos criticado de Macri, que terminó resultando en un pago que fue menor, ¿no es cierto? Y bueno, una desilusión muy grande de encontrarme que cosas que compartíamos con algunos compañeros 6 meses antes, un año antes, cuando criticábamos al gobierno de Macri, de pronto parecía que no compartíamos tanto. Me acuerdo también un dirigente sindical muy importante diciendo que la cláusula gatillo era inflacionaria y que entonces los sindicatos en 2020 no podíamos pedir cláusula gatillo. Y yo miraba a los compañeros y decía, che, pero nosotros estábamos diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces ahí hay una cosa de desilusión que bueno, seguramente no está bien, pero un refugio en decir, bueno, voy a escapar a otro lado, ¿no? Voy a tratar de leer alguna cosa, a releer algunas cosas un poco más gratificantes que esta realidad tan desilusionante. Y bueno, y a partir de eso apareció en 2021 la idea de dar una discusión en ese contexto y de que eso no sea tanto esa relectura no sea tanto una actividad individual, sino tratar de intervenir con alguna producción que discuta algunas de esas cosas, ¿no? El libro, entonces, en ese sentido, es sobre el pensamiento económico de Guevara, pero, como decía Julio, leído desde hoy, y si ustedes ven, de las primeras páginas es una discusión con... que ahí un texto de Daniel fue muy influyente. Daniel, no te quiero condicionar, si no te gustó el libro, decilo por favor, pero un texto de Daniel sobre... No lo decía así Daniel, pero sobre el tema de las relaciones de fuerza y que era un término muy usado en 2020 y 2021 para decir que prácticamente la política no podía hacer nada, y entonces tratar de retomar las discusiones de Guevara para, digamos, discutir un poco qué es esto de las relaciones de fuerza, qué es esto de utópico, digamos, ¿no? Ahí hay una discusión de todos los grandes políticos en algún sentido son utópicos, porque imaginan algo que no existe y trabajan para transformarlo, digamos. Siempre que uno piensa un proyecto político o milita un proyecto político desde los sectores populares, lógicamente las relaciones de fuerza son adversas y de lo que se trata es de transformarlas y no usarlas como un dato, ¿no? Entonces, es un libro que intenta traer a Guevara para discutir la política actual, como casi todas las cosas que uno hace cuando discute la historia, siempre trata de discutir cuestiones actuales, y discutir también con ese crecimiento de la derecha, y por eso retomar la discusión de la Unión Soviética, si bien, porque me parece que hay un nudo que reivindica, entre comillas, quizás tendría que elegir otra palabra mejor, pero que hace del pensamiento de Guevara algo muy vigente, la interpretación sobre la disolución de la Unión Soviética, pero discutir particularmente qué ocurrió, y se discute de manera muy cortita, porque es un libro, no es de divulgación, porque es un libro que recupera, que trae los debates con citas y referencias bibliográficas, digamos, pero es un libro corto que pretende intervenir sobre un tema puntual, como son los libros de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina. Pero digo, yo me interesaba mucho discutir y hacer un planteo discutiendo esta cuestión de que la Unión Soviética, o que todo proyecto, que la Unión Soviética como proyecto civilizatorio basado en una economía de planificación centralizada, colapsó porque la economía de planificación centralizada fue un fracaso y que estaba condenada al fracaso prácticamente de sus inicios, ¿no es cierto? Entonces, plantearlo al revés, la economía de planificación centralizada o la economía soviética fue la experiencia económica más exitosa del siglo XX, de alguna manera, a mi modo de ver y planteado ahí, y que de hecho antes de la perestroika, o que no eran los problemas económicos que tenía, que ciertamente los tenía, los que derivaron ni en la perestroika ni en su colapso. No había nada en los problemas económicos que hiciera de la perestroika una reforma necesaria para solucionarlos, o que necesariamente hubiese tenido que derivar en la perestroika, y no tuvo nada que ver
lo que se conoce como el estancamiento brezhneviano o los problemas de principios de los 80, no sé si nada que ver, porque justamente derivaron en la perestroika, pero no hay una relación necesaria, ¿no? Y de hecho ahí hay varias discusiones o intentos de discutir con varios, citando a varios autores y varias cifras de que en realidad lo que se conoce como el estancamiento brezhneviano, en palabras de Hobsbawm, es el momento del mayor bienestar de muchísimas generaciones o de toda la historia soviética, digamos, en términos de bienestar, de condiciones materiales de vida, de consumo proteico por habitante, de metros cuadrados, de lo que se quiera, ¿no es cierto? Y entonces, y que justamente, y ahí es donde me parece que me parecía interesante hacer el hilo con el pensamiento de Guevara, es que hay a mi modo de ver, obviamente no soy el primero que lo dice, pero se trate de recuperar autores que lo digan y hacer énfasis en eso, un problema fuertemente ideológico en cuál es el modo que se pone, que queda de manifiesto en el modo en que los dirigentes soviéticos, particularmente, según entiendo, el propio Gorbachov, no era un reformista liberal o un capitalista, terminó siendo en los hechos un reformista liberal, pero era un comunista convencido. El problema es que estaba convencido de algo equivocado, que era que los problemas, si se quiere, de incentivos, digamos, o los problemas de la relación entre la burocratización y la innovación posible en la Unión Soviética, que yo ahí cito a Andropov, que me parece que da en la tecla de la incapacidad de transformar los grandes avances científicos en innovaciones productivas, digamos, ¿no? Pero que intentan resolver ese problema con incentivos de mercado, ¿no? Y ahí es cuando me parece que se abre la endija para las reformas procapitalistas y se producen los grandes problemas de abastecimiento y políticos de la perestroika. ¿Y por qué Guevara es relevante en eso? Bueno, porque Guevara es alguien que desde los primeros meses en los que participa activamente en discusiones económicas, va a criticar la experiencia yugoslava y va a criticar todas las experiencias de cooperativismo en Europa del Este, y ahí es donde se mezcla también, donde aparece el nudo que para mí es tan importante y que es una forma de intervenir sobre lo que me parecía que era un problema en aquel entonces con mis compañeros, por decirlo de alguna manera, digamos, de Guevara planteando la necesidad de la reforma agraria incluso antes que lo plantee la propia revolución y que por eso termina viajando a Europa del Este, digamos, a enfriarse unos meses, digamos, ¿no? Pero que siempre está presente el nudo entre economía, ideología y ética, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esta idea que lo digo así rápido y después si quieren lo retomamos, pero la imposibilidad de pensar un proyecto civilizatorio alternativo sobre la base de los incentivos de mercado, ¿no es cierto? Y entonces, toda su discusión, que repito, Julio seguramente la sabe mejor que yo y lo repito porque da un poco de calor teniéndolo a Julio presente, sobre la desmercantilización, no es una discusión donde Guevara es un ingenuo, un idealista, un utópico. Es un utópico en el buen sentido de la palabra utópico, como todos los grandes políticos de la historia lo han sido, pero no es un idealista, sino que es un pragmático, porque el tipo lo que dice es, si nosotros queremos construir un proyecto civilizatorio alternativo, no lo podemos hacer a base de los incentivos individuales, ¿no? Y critica a Yugoslavia y lo critica todo lo que puede. Y además tratar de mostrar con quienes discute Guevara, con los economistas más influyentes de su época, marxistas, digamos, y cómo discute, ¿no es cierto? Siempre con la crítica y todo como parte de un mismo nudo, digamos. No hay proyecto civilizatorio alternativo justamente sin este ejercicio de la crítica permanente, porque si no, termina pasando en algún sentido esto que decía Andropov: los burócratas no tienen ningún incentivo en nuestras fábricas para introducir ninguna innovación, porque si les va mal, se van a castigar, y si les va bien, no se van a llevar, digamos, no hay nada no tienen ningún incentivo para hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay algo en los planteos de Guevara 30 años anteriores o 25 años anteriores que me parece que tiene o tuvo muchísima vigencia todo a lo largo de la discusión de la economía de planificación centralizada. Entonces, bueno, para cerrar, así no me repito y no las aburro, es eso, es un libro que intentaba en su momento y que sigue intentándolo, discutir con dos cosas, ¿no es cierto? Con el posibilismo de algunos compañeros y compañeras del campo popular, desde un lugar, si se quiere, teórico, pero también ético, que es, bueno, ¿para qué ocupamos lugares de gestión, llamémoslo así, las personas que los ocupamos, digamos, para hacer qué cosas? Para decirlo mal y pronto, si es para ocupar otro lugar después,
nosotros y algunos compañeros o compañeras, o para tratar de hacer alguna cosa en un sentido transformador, que modifique esas relaciones de fuerza, y después tratar de intervenir sobre esto que parece que la economía de planificación centralizada fue un fracaso, que el mercado funciona bárbaro, y en realidad tratar de mostrar una cosa que creo que para cualquier historiador más o menos serio es evidente, y es que la economía de planificación centralizada no solo no fue un fracaso, sino que debe haber sido la experiencia económica más exitosa del siglo XX. Así que bueno, era eso un poquito, y espero haber sido claro, y agradecer de vuelta por la invitación. Muchas gracias, Germán. Muy útil conocer el tema de la motivación, que lo trae para un debate muy concreto de la coyuntura, sobre todo por la incertidumbre que hay. Y yo me animo a decirte, no solo en Argentina, creo que hay incertidumbre en toda la región, en todo el mundo, por eso es muy interesante siempre volver a los clásicos con el nivel de clásico que cada quien tiene. Y Ernesto Guevara, sin duda, es uno de los clásicos para pensar creativamente desde el marxismo la realidad estructural de nuestra América. Así que bueno, para darle continuidad, para los comentarios, insisto, primero Liliana Constante, luego Daniel Campeone. Así que Liliana, habilita micrófono y adelante. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, muy agradecida por haber sido convocada como una de las presentadoras con Daniel. Disculpen, estoy con el celular que se me traba para la presentación de este libro de Germán. Realmente muy agradecida. Es un libro que desde el inicio, ¿no?, nos recibe con interrogantes, y dos interrogantes. Dice, ¿por qué un nuevo libro sobre Guevara? El propio autor lo tira así. ¿Por qué? Empieza así. ¿Y qué tienen para aportar las ideas de Guevara en estos momentos? Y ahí lo que a mí me interesó es que Germán nos acompaña a encontrar o a reencontrar, según sea el caso de quien lo esté leyendo, la respuesta a esas dos preguntas, ofreciéndonos una bibliografía suculenta en la que integra particularmente la voz de Guevara en textos, discursos, entrevistas, anécdotas, en los que queda sentado su pensamiento revolucionario. Y Pinazo rastrea esas discusiones teórico-prácticas que tuvieron lugar cuando Guevara fue presidente del Banco Nacional de Cuba o como ministro de Industria de la Revolución, y muestra la vigencia del planteo de Guevara a través del tiempo. Por eso yo sistematizaría el libro como un texto vivo, vital, pero vivo. Porque Germán no lo hace solo, el tema del debate, no lo hace solo frente a la coyuntura histórica que precedió a la disolución de la URSS, ni los momentos previos o concomitantes de la Revolución Cubana. A mí lo que me ha interesado, justamente por el planteo que hace sobre lo que precedió a la disolución de la URSS y la dinámica interna de lo que sucedió cuando habla sobre, refleja el burocratismo, la corrupción. Me interesa señalar que Germán dice, y cito, hay ciertas dimensiones que necesitarían incorporar aspectos del mundo contemporáneo hoy que Guevara no llegó a conocer, pero que esto que digo y que lo dice Germán y coincido, no empaña ni modifica sustantivamente a que el propio autor señala, y cito al final de su texto, dice cuestiones que parecen ser imperecederas. Uno, que la realidad no es un dato que se le impone al intelectual, sino algo a ser transformado. Y dos, que la discusión ideológica, ética y moral no es ajena a la discusión económica en la medida en que la discusión económica sea la discusión por un proyecto civilizatorio alternativo, distinto. Entonces, este es el centro del pensamiento de Guevara, que no puede dejar de interpelarnos hoy
Y es una interpelación a la que el propio autor no le rehúye, eso es lo que me gusta. Es que toda la obra de Germán sobre Guevara refleja su claridad, la de Germán y la de Guevara, en cuanto a que toda discusión económica es política. Luego, a su vez, en Guevara adquiere una dimensión revolucionaria profunda en la medida en que al cruce entre economía, política y ética como campos inexorablemente imbricados entre sí, es la ética como imperativo moral, la ética evolucionaria, la que se impone a la política y a la economía. Y ese pensamiento obviamente no puede ser disociado de la acción. ¿Por qué? Porque se piensa la realidad ¿para qué? Para transformarla, y para transformarla de raíz. Por eso, a mí me parece que Germán, en la cantidad de aciertos que tiene en la bibliografía que nos trae, vuelvo a decir, el acompañamiento que nos va dando a través del libro, acierta en recordar la insistencia de Guevara en cuanto a la educación y al ejemplo como herramientas ineludibles para el proceso de desmercantilización de las relaciones sociales. Piedra angular sobre la que basa casi todo su pensamiento revolucionario, Guevara, y que, como Germán bien dice, si no es que todo el pensamiento. Y el autor no lo deja atascado a Guevara en el particular periodo de los primeros años de la Revolución Cubana, esa revolución que no solo vino a producir más que el capitalismo, sino que vino a producir distinto, a terminar con la explotación y con la alienación. El tema es que la vigencia del pensamiento revolucionario de Guevara, que Pinazo pone sobre la mesa, es que ese pensamiento económico, lo ponemos entre comillas, por ejemplo, el debate sobre la planificación presupuestaria, sobre el sistema de incentivos al trabajo voluntario, sobre la ley del valor, el carácter mercantil del trabajo, de hecho, sobre las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, todo en Guevara está atravesado por una moral laica, por una moral comunista. Como decían en mi casa, sin tanto gregre para decir Gregorio, ¿no? El socialismo económico sin la moral comunista no le interesa. Y eso es lo que trae y lo pone Germán claramente. Y lo dice así, Guevara: luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Y dice, si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un modelo o un modo, un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. O no puede haber control del proceso productivo sin la toma de conciencia sobre el carácter colectivo del trabajo. Y ahí está el punto nodal del pensamiento económico, político revolucionario de Guevara. Y cito, pues yo hablo de la conciencia, y cito, la palabra conciencia es subrayada, dice Guevara en 1964, por considerarla básica en el planteamiento del problema. Marx pensaba en la liberación del hombre y veía al comunismo como la solución de las contradicciones que produjeron su enajenación, pero como un acto consciente. El hombre, hoy diríamos, les, es el actor consciente de la historia, y sin esa conciencia que engloba la de su ser social, no puede haber comunismo. Guevara, en ese sentido, se manifiesta con dichos y hechos en línea con que el análisis económico del capital no nos puede hacer olvidar, ni como dice Germán, trayendo a un autor, los marxistas no podemos quedar obnubilados con lo económico del capital. Por ende, no nos puede hacer olvidar que son los hombres y mujeres quienes hacen la historia. Y que si el supuesto, comillado, crecimiento constante de las necesidades sucede bajo los patrones de consumismo que genera el capitalismo, la carrera del desarrollo está perdida de antemano para el socialismo.
Por lo que hay que librar batallas ideológicas y culturales que hagan prevalecer una actitud de consumo muy diferente, diría yo, por opuesta a la que reina en el capitalismo. Y es justamente ese territorio en el plano ideológico donde se libra la batalla indispensable para la transformación social del proyecto civilizatorio alternativo, si realmente la queremos dar. Guevara entendió que ese era uno de los principales problemas que enfrentaba la confrontación de ese proyecto alternativo y dio la discusión con honestidad y sin concesiones. Por favor, lean o relean, para los que ya la conocían, la anécdota, que no es anécdota, de la entrevista que le hace el periodista cubano a Guevara y que la trae Germán sobre el tema de los zapatos, que no es sobre el tema de los zapatos. Por favor, gracias Germán por traerla otra vez ese momento. Bueno, para ir cerrando la pregunta que Germán responde, obviamente, esto que acabamos de decir, ¿eso es ser idealista? Germán responde a través de toda su obra con una correcta lectura que hace de los dichos y de los hechos de Guevara, que nos interpelan hoy en el qué hacer y en el cómo hacerlo. Lo pone a Guevara en contexto para resumir desde el inicio, y cito, Guevara entonces es correctamente identificado como un pensador utópico, pero no en un sentido peyorativo. Es un intelectual que imagina y trabaja en pos de una realidad, que no existe. Si es la antítesis de un gestor de lo posible, es justamente porque comprende que para que el proyecto al que adscribe sea viable, es necesario transformar la realidad en profundidad, de raíz. Por eso hoy sigue siendo válida la afirmación política respecto a que, aún en las condiciones globales, tanto más complejas que las conocidas y percibidas por el revolucionario, no hay economía alternativa posible sin una transformación ideológica radical. Germán así lo define y lo asume, y cito, eso no es un problema moral ni utópico, es pragmatismo de primer orden, más allá del desafío de repensar el terreno en el que puede y debe producirse esa transformación. Coincido con el autor y voy terminando para dejar la palabra a Daniel. Coincido con el autor en que hay un problema político muy profundo que se relaciona con la contradicción de pretender construir una sociedad radicalmente distinta a la capitalista sobre la base de los mismos principios organizadores del trabajo social y de la matriz de producción, distribución y consumo de bienes y sentido de la sociedad de capital. En ese sentido, Germán advierte atinadamente que hoy, mucho más que en la etapa de las experiencias críticas de las que habló en el capítulo de la disolución de la URSS, tenemos, y cito, una dimensión subjetiva vinculada al deseo en los procesos de formación de identidades políticas, a la cual es necesario prestarle mucha atención. De allí que este libro sobre Guevara, que nos ofrece Germán Pinazo, es un elemento vivo por vital, y su lectura encierra la oportunidad justa, el mérito fundado y la conveniencia política necesaria para el debate hacia la acción, si eso es lo que queremos dar. Si eso es lo que queremos dar. Y solo para recordar y hacerme eco de esto que comentaba Germán previamente, como motivador del texto, las desilusiones, lo que pasa con los compañeros, lo que pasa con uno mismo, los debates que tenemos. Recordar que ayer nomás en la Argentina de los 70 cantábamos hay que dar vuelta el tiempo como la taba, que el que no cambia todo, no cambia nada. Muchas gracias, Germán, realmente, muchas gracias por este libro. Gracias a vos, Liliana, muchas gracias por los comentarios.
Muchas gracias, Lili. Muy lindo y profundo comentario, rescatando mucho de lo que Germán anticipaba en la motivación y que hace más comprensible el texto. Muchas gracias por tus comentarios. Dicho esto, Daniel, te escuchamos a vos. Adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a exponer. Me ha gustado, me han interesado y me han gustado mucho tanto la introducción que hizo Germán como el comentario ahora de Liliana. Voy a tratar de transitar algún camino que no se repita más que lo indispensable con lo que se habló anteriormente. En primer lugar, en la apreciación del libro de Germán, creo que es un libro sintético, con escritura clara y que puede tener como destinatario, entre otros, al público joven, al que no vivió esos 70 en los que Guevara era el guerrillero heroico vigente y, como dice Germán en un texto, prácticamente la mitad de la humanidad vivía bajo una economía centralmente planificada y además formaba parte del sentido común, no digo del mundo en general, pero de amplios sectores, la idea de que había que transitar alguna modalidad de socialismo. Después se discutía cuál era el modelo, como se solía decir en la época, pero eso estaba fuera de discusión. Y me interesó también, no lo había pensado así, lo que dijo Germán y retomó Liliana acerca de la resonancia en la decisión de escribir este libro de el ascenso de la derecha que vivimos en los últimos tiempos, y además, y tal vez muy especialmente, el posibilismo cada vez más menguado, cada vez más conformismo a secas, más que posibilismo, que se vive en ciertos ámbitos progresistas. Al respecto de eso, me gustaría, más que me gustaría, por autocitarme en un artículo de hace un poco más de un año, que no es el que cita Germán, que le agradezco la cita y no me condiciona, pero a este respecto de las miradas sobre el Che. Escribí ahí: las miradas más o menos progresistas suelen centrarse al hablar del Che en su valentía y su idealismo. Lo tratan entonces como portador de una utopía irrealizable, o a lo sumo, un heraldo de propuestas que ya pertenecen a otra época. El acercamiento a su figura suele agotarse en la celebración más o menos trivial, sin tomar su ejemplo ni su pensamiento como parte de una guía para la acción. Me parece que un componente y un mérito central del libro de Germán es que apunta en aras de esto que se ha mencionado con justeza, de modo reiterado ya, la idea de el ideal socialista o la construcción socialista como parte de un proyecto civilizatorio diferente, antagónico con lo que es el capitalismo. Al tomar ese punto de vista de Che como vocero de un proyecto civilizatorio diferente, Germán también se ubica en el Che y su pensamiento como guía para la acción hoy, como un sendero a seguir a la hora de avanzar en un proyecto socialista. Asimismo, coincido con Julio en la idea de que el Che es un clásico. Y haría ahí un agregado. El Che es un clásico tanto en su rol de pensador del socialismo y de pensador de la economía, como en su papel de comandante guerrillero descollante. Los dos nos pueden hablar hoy de distintas maneras. No se trata de
hablar del Che como gestor de la economía y como economista en un sentido amplio del término, o economista político, como le gusta decir a Julio, sino que también tenemos que pensar hoy en el Che como ese hombre que se juega entero por la realización de procesos revolucionarios reales, y hasta con conflictos internos en Cuba o no, eso seguirá siendo discusión permanente, retoma el sendero de combatiente revolucionario desde la guerrilla, desde el jugarse la vida que finalmente pierde en aquellos años 60. Creo que es muy bueno apuntar a una recuperación integral Che y a sacar su rescate de esa idea de el Che utopista, representante de una época ya superada, de una valentía puesta una valentía y una decisión puesta al servicio de un proyecto que no pudo ser. A mí me llamó la atención que muy temprano en el texto, Germán declara, y me identifico con eso, que quizás sea útil volver a repasar a Guevara hoy en una época en la cual, en palabras de Friedrich Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ahí está una batalla política, ideológica, cultural central. Volver a instalar a la perspectiva del fin del capitalismo a partir de rescatar la idea de que hay un proyecto civilizatorio distinto al que enfrentarle. Además, esto está potenciado porque el capitalismo de nuestra época parece efectivamente conducirnos al fin del mundo. Entonces esto le da una fuerza particular a lo que expresa Jameson y cita Germán. Y también quisiera llamar la atención sobre otra cita de Germán, y esto no es que me complazca en citar las citas de Germán, sino que me parece que un gran acierto del libro, ya lo marcó Liliana, es cómo Germán trae, en un texto tan sintético, trae con mucho acierto a distintos autores para respaldar o matizar o contraponer a la mirada del Che sobre el Che que él transmite. Y lo leo a Paco Ignacio Taibo, autor, como todas y todos sabrán, de la que por lo menos a mi juicio es la mejor biografía del Che de las tantas que se hicieron. Hoy el Che, más vivo y más presente, es aquel que construye, tanto en la etapa guerrillera como en la del triunfo de la revolución, un pensamiento hiperigualitario, antiburocrático, antijerárquico. En realidad, más que un pensamiento, construye una serie de actos. Hay que leerlo a partir de sus actos e intercalar estos en el discurso. Me parece una perspectiva brillante que apunta en el mismo sentido que yo trataba de reflejar, de un rescate integral del Che, su figura y su pensamiento, que no disloque al guerrillero heroico, para usar el término cliché, del gestor de la economía y del renovador a su modo del pensamiento socialista. Porque puede pensarse al Che, entre otras muchas maneras, también como un pensador de la hegemonía, en el sentido gramsciano del término. ¿Por qué? Porque él percibe con mucha agudeza que no se trata el socialismo de un proyecto productivo distinto, sino que como expresión de
una clase hasta ese momento no solo explotada, sino alienada. Ese término aparece en el texto de Germán y creo que es importantísimo. El Che como alguien que señala con fuerza que el capitalismo se basa en la explotación y también en la enajenación o alienación. Y en esa mirada de superación, sobre todo de superación de la alienación, el Che se basa en la idea de construir un proyecto ético-político distinto, realizar lo que en términos gramscianos sería una gigantesca reforma intelectual y moral. Me autocito de nuevo, perdón. Los ideales del Che no son, por tanto, meramente económicos, sino de sustancia ético-política. En términos de Gramsci, se podría decir que Guevara busca la construcción de una hegemonía nueva basada en una reforma intelectual y moral. Me parece que de todo el pensamiento, no de todo el pensamiento de Che, del pensamiento de Che que trata Germán, hay un componente fundamental, que es este de que no se puede construir el socialismo con las armas melladas que nos proporciona el capitalismo. La idea de superación integral de la mirada de construcción individual por la mirada de construcción colectiva y de la mirada de acción guiada por el interés egoísta, que es vertebral en el capitalismo, por la mirada de una realización altruista y de una realización en grupo. Y esto articula en particular con todo el tema de los incentivos materiales y los incentivos morales. Lo cito a Germán. Si el capitalismo es, antes que nada, un sistema basado en la organización privada del trabajo social, lo que el gobierno revolucionario debe intentar hacer es justamente recuperar ese carácter social también en el plano organizativo. Las empresas que caen bajo el control del Estado no deben intercambiar el producto de su trabajo bajo la forma de mercancías, sino conforme a las necesidades sociales que se definen en la planificación. Y ahí está el tema aplicado al trabajo, ya lo señalaba Liliana, de un eje central del pensamiento socialista original que el Che rescata con fuerza, que es: si el capitalismo es mercantilización de toda la vida humana y del mundo entero, el socialismo o el comunismo debe ser desmercantilización de toda la vida humana y de la organización social a nivel mundial inclusive. Me parece que ahí tenemos un eje central para comprender la mirada del Che en estos años 60 y en los debates que sostuvo. Un aspecto, ahí me marca tiempo, Julio, voy a cerrar con una brevísima observación sobre la parte sustantiva del libro que Germán dedica a la crisis y disolución de la URSS. A mí me pareció un gran acierto hablar de disolución de la URSS, no hablar de implosión ni hablar de caída. Lo de caída se arrastra desde el muro de Berlín, que en realidad es un proceso de características diferentes. La URSS se disuelve y una de las razones que Germán señala por las que se disuelve es porque quedó demostrado que tenía una dirigencia que no estaba imbuida de esta idea de proyecto civilizatorio diferente, que ante una perspectiva reformista tomó el camino de, lo dice Germán más o menos textualmente, de agarrar la pala para derruir lo que se suponía era el modelo socialista, y ahí cita el ejemplo de Chernomyrdin, que termina siendo el titular de la rama de la economía que supuestamente tenía que reformar. A mí me parece interesante muy interesante este enfoque sobre
o este tipo de enfoque sobre la crisis final de la Unión Soviética y el rescate de los avances que produjo, pese a todas sus lacras, podríamos decir, la Unión Soviética en términos de la economía. El tema es justamente eso. Ante una situación de crisis, la salida fue más mercado, más egoísmo individual, más incentivos materiales, más producción como objetivo en sí mismo. La mirada del Che es, en cierto sentido, antagónica con toda esa perspectiva de autorreforma del socialismo que en realidad terminó revelándose como transición desordenada hacia la restauración capitalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por el comentario. De nuevo, muchas gracias a Liliana y a vos, Daniel, por acercar a quienes no han leído el libro las tesis principales. Tenemos muy poquito tiempo, pero invitamos, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario brevísimo, antes de darle la palabra a Germán para cerrar, por supuesto lo abrimos. Y ahí Lili me está pidiendo, Enrique también, así que de acuerdo. Lili, adelante. Sí, voy a tomar un minutito para un punto que, bueno, los que me conocen saben que me gusta mucho el tema de la mitología, los mitos. A mí me pareció también, dentro de estos aciertos de que estamos hablando del libro de Germán, o que tomó Germán, cómo ha metido una cuestión de tono mítico, religioso, etcétera, sobre capitalismo y anticapitalismo. Y lo señala cuando él plantea esto, que bueno, si el hombre es egoísta por naturaleza, entonces el único sistema que puede funcionar es el capitalismo, como un bloque. Y cómo él plantea y nos plantea, nos plantea, y tomo lo que dijo Daniel con lo que coincido totalmente, es un texto que es particularmente para quienes no estuvieron en los 70, no han leído, no lo han visto. Él señala, ojo, con que el anticapitalismo, la postura anticapitalista, no ponga al Che también en una situación de tipo mítica y no ponga a la revolución, algo así como el volver a la naturaleza, con un sistema donde no va a haber ni Starbucks, ni iPhones. Realmente me pareció un hallazgo, porque la tendencia puede derrapar en un Guevara, como termina diciendo Daniel, que lo cita Germán, en un Guevara ingenuo, respetable, pero ingenuo, o en un delirio. Y por eso me pareció muy atinado, muy actual, y reitero, muy conveniente políticamente para el debate hacia la acción. Gracias, Lili. Enrique, por favor. Sí, bueno, Germán, acercarte un abrazo de San Luis, felicitarte. Y la verdad que cuando leí tu libro y ahora escuchándote, me parece que los 3 puntos entre los que hay, el tema de la planificación, la desmercantilización y la categoría de hombre nuevo, varón o mujer, hoy, que son categorías que están muy bien traídas. Y Daniel hablaba de la juventud. Y yo pienso más que para que lo lea la juventud, creo que es para los protagonistas que pueden ser jóvenes de hoy, que en realidad en la política tienen vergüenza de hablar de estos 3 temas, y en particular desde el progresismo. O sea, el progresismo busca espacios ocultando estas 3 categorías. Yo creo que esto nos da vergüenza. Y bueno, en eso me parece que tu libro abre una brecha muy importante. Yo me puse a releer algunos autores que han trabajado con el Che
en la vida concreta, administrativa y de funcionario. Y hay tanto para sacar de lo que es el hombre nuevo, que la verdad que quienes hoy somos o son protagonistas lo tendrían que asimilar como que es algo no para el futuro ni para los que vienen atrás, sino para los que hoy están en la lucha cotidiana. Nada más. Un abrazo, Germán. Gracias, Enrique. Más que interesante los comentarios realizados. Yo plantear en términos muy, muy globales que ojo con nuestras urgencias y ansiedades por nuestro presente e historia de vida, porque me gustó mucho cuando Germán dijo ante la incertidumbre del presente, nada mejor que ir no como escape, dijo Germán, no como escapándome de la realidad, pero ir a pensar la realidad con pensadores clásicos. Bueno, el caso del Che. Pero yo agrego, es lo mismo que ir mucho más atrás y centrarnos en Marx y retomar a Marx, porque uno de los debates que recoge el libro de Germán es el tema de la desmercantilización. Y eso va al nudo de la concepción teórica de Carlos Marx, que es la teoría de Marx sobre el valor. Sobre eso hay un debate desde que se publicó el Capital, el tomo 1, mucho más con el tomo 2 y el tomo 3. Hay un debate desde entonces hasta ahora, no solo de los austríacos, que fueron los primeros en criticar a Marx. Digo, piensen en la Argentina de hoy y el peso mediático que tienen los austríacos, con muchas mentiras, por supuesto, pero la escuela austríaca está de moda en la Argentina, a partir de la derecha libertaria, de meterlo en el debate contemporáneo, y por lo tanto es un debate sustancial. Y digo, no solo de los liberales en crítica a Marx, que se entendería, sino que muchos continuadores de Carlos Marx trataron de discutirlo. Desde Rafa, el visitante de Gramsci en la cárcel, hasta los llamados hoy neorricardianos, pero incluso muchos otros que fueron utilizados por muchos de nosotros en la cátedra, que discutieron la teoría del valor de Marx. Y por lo tanto, hoy cuando en el mundo se discute inflación, no se puede discutir la inflación sin discutir la teoría del valor como fundamento de los precios. Y eso es un tema que está ausente. Por eso, este debate de la desmercantilización que el Che lo hizo con funcionarios del gobierno de Cuba, mientras estaban en el gobierno, y por supuesto con teóricos de la talla de Bettelheim, de Francia, poniendo el debate con el marxismo occidental, que de alguna manera estaba intentando recrear la teoría de Marx en la contemporaneidad de los años 60. Por eso me parece que es de un gran valor esto que recogieron tanto Daniel como Liliana sobre el tema de la conciencia de la sociedad y la desmercantilización. Y yo lo digo, me parece que es sustancial e importante para que nosotros no entremos en la desesperación de época. Se me acaba el tiempo vital y no veo la revolución. Bueno, la revolución es una cosa seria, asociada a la conciencia de los pueblos y requiere, por lo tanto, ser muy coherente y consciente en la crítica al capitalismo realmente existente, como lo hizo el Che y como lo hizo Marx en su momento. De ahí me parece muy valioso y un acierto gigantesco de Germán traernos a discusión estos temas. Así que, querido Germán, felicitaciones de todas, de todos, de todes. Muy contentos de que hayas publicado este libro. Seguiremos presentándolo, mostrándolo y te pido que hagas un cierre de la actividad recogiendo los comentarios, inquietudes, tus pareceres. Adelante. Ahí Beatriz. Perdón, Germán, que no había visto que la doctora Beatriz Rasglan me había pedido la palabra.
como no había visto la manito, así que antes de darte a vos, le pedimos a Beatriz. Puse la manito, pero no sé si apareció. Dale. No sé, tengo muchos líos. No, simplemente saludarlo a Germán. No leí el libro, pero la verdad que me dan muchísimas ganas de leerlo después de haber oído tu intervención y los comentarios buenísimos de Liliana y de Daniel. Y estoy de acuerdo totalmente en esto de que hay que volver a los clásicos, no como una cosa, digamos, de nostalgia, sino como una cosa de aprendizaje, como una cosa de utilización práctica. Porque, bueno, todo lo que se dijo sobre lo que pasa hoy, ¿no? Esa frase famosa, esa frase repetida, digamos, hoy de decir, bueno, el socialismo no triunfó en ningún lugar, entonces no sirve. Como si fuera así directamente ya una sentencia eso, y como si realmente, y uno tendría que planteárselo dentro de estos estudios, haya habido como posibilidades, o más que posibilidades, realizaciones prácticas y concretas acerca de la construcción del socialismo, o una suma de errores de las cuales aprendemos permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso, nada más que es el gusto de saludarte y de felicitarte, Germán. Gracias. Gracias, Beatriz. Germán, y felicitar adelante. a Liliana y a Daniel, claro. Adelante, Germán. Bueno, gracias, Beatriz, Daniel, Enrique. Estoy muy contento. Julio, Liliana, los comentarios, nada, fueron muy lindos. Les agradezco que hayan leído el libro y que lo hayan comentado con tanto entusiasmo. Estoy muy contento. Bueno, capaz cerrar retomando alguna cosita para no pisarme mucho y decir alguna cosa que no dije y decir, no sé, Daniel, si puedo contar la anécdota que me contaste el otro día, que pensé que le ibas a contar vos, pero que, digamos, estos intercambios siguieron enriqueciendo alguna interpretación sobre la disolución de la Unión Soviética, sobre la que quería volver. Contá lo que lo pensaba contar y el cartel de tiempo de Julio me incitó a la dejarlo. dejaste a mí para meter nota de color, pero nada, para mí, yo les confieso que no tengo certezas sobre cómo dar esa discusión ideológica hoy, digamos, ¿no? Ahí Liliana decía, digamos, a mí me parecía, basándome en obviamente otros autores, que hay el debate ideológico hoy me da la sensación, intuyo, que es bastante más complicado, no sé si bastante, pero que tiene otras características al debate en el que participaba Guevara, digamos, los patrones, las lógicas de consumo y las cuestiones vinculadas al deseo y al consumo están atravesados de un modo muy novedoso por tecnologías que todavía no comprendemos y la discusión ideológica se da en un terreno movedizo, ¿no es cierto? Ahora, sí me parecía importante, y me parece importante, la discusión sobre la disolución de la Unión Soviética, o yo quiero dar esa discusión, no lo sé, pero digamos, en conversaciones con gente, con académicos, por un lado, es interesante, gente relativamente formada, y obviamente con gente que no conoce mucho, hay una idea instalada que la economía de planificación centralizada fue un proyecto fallido. Y yo, en realidad, yo quisiera repetir eso. Me parece que es el proyecto económico más exitoso del siglo XX y que cuando uno mira los datos de bienestar de la gente que vivía en la Unión Soviética, sobre todo en Rusia, digamos, ¿no? Ahí hay las economías de Europa del Este, después del endeudamiento que le siguió a la crisis del petróleo, que para los países de Europa Oriental no fue una crisis, podemos discutir alguna cosa, pero bueno, Hobsbawm dice, no hay ningún reclamo popular en Rusia que derive en la revolución antes de la perestroika, no hay nada. De hecho, también es interesante ver que paulatinamente se hacen encuestas en Rusia sobre cuál es la percepción de la gente sobre cómo se vivía en la Unión Soviética y hoy, y la última creo que es 2018 y el 70% sigue diciendo que vivía mejor durante la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, dar esa discusión de que la economía de planificación centralizada está lejísimo de ser un fracaso, o estuvo lejísimo de ser un fracaso en términos de Rusia era el 30% de la economía inglesa y terminó siendo la segunda economía del mundo en 40 años, ¿no es cierto? Y
nosotros estamos discutiendo que no son solo los indicadores económicos los que tenemos que presentar, porque estamos discutiendo un proyecto civilizatorio alternativo, pero dar la discusión de que está lejísimo de haber sido un fracaso me parece que es importante, ¿no? Se instala todo el tiempo que el Estado no sirve para nada y hay algo ahí que es interesante, me parece, discutir. Y bueno, y volviendo a la cuestión de Guevara, a mí no me quiero repetir mucho, pero ustedes lo dijeron, el tema ético, y no el tema ético como un tema moral ajeno a la cuestión económica, ético en el sentido de pragmático de primer orden. El tipo, es interesantísimo ver que las críticas que él le hace a la economía yugoslava en 1960, son críticas que son anticipatorias de los problemas que va a tener la Unión Soviética 30 años después, digamos, y que van a derivar en su disolución. Y que como eso, ustedes lo dijeron, digamos, se pone de manifiesto, hay una unidad entre lo que dice y lo que hace como cosas de lo mismo, ¿no? Y ahí hay algo que me parece que es interesante pensar por último, que es que se lo plantea que las cuestiones que Guevara plantea sobre la necesidad de, que él lo pone en términos técnicos, el sistema presupuestario de financiamiento, una sola unidad económica y no la ley del valor como ordenador del trabajo social en Cuba, y entonces todo el mundo le dice que eso es un disparate y le tiran toda la biblioteca marxista encima, pero el tipo tiene razón en cuanto a que, o sea, el calificativo de imposible no niega que esa tarea pueda ser necesaria, y ahí entonces está el problema. O sea, si él tiene razón en cuanto a que eso es necesario para el proyecto político al cual la mitad del mundo adscribe en ese momento, calificarlo de imposible no niega que sea necesario, digamos, ¿no es cierto? Y él, en ese sentido, tiene razón en que esa tarea era necesaria, y Daniel contaba la anécdota, digamos, yo, obviamente, o sea, sí viví la Unión Soviética, soy contemporáneo, 10 años a la Unión Soviética, pero no leía, no viajé, no tuve la suerte de viajar. Y bueno, yo ahí lo que trataba de mostrar era, vos, Daniel, comentaste el burócrata que terminó siendo dueño de Gazprom, ¿no? Cómo a partir de las reformas de mercado, los empresarios terminan siendo los dirigentes del Partido Comunista. Entonces, ¿cómo se va a construir un proyecto civilizatorio alternativo cuando ni los dirigentes están convencidos de eso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay un problema ahí práctico de primer orden. Y entonces, que pone en evidencia una falta de discusión ideológica o la importancia de la dimensión ideológica en el problema económico. Y Daniel, cuando yo lo hablé por teléfono con él sobre el libro, Daniel me decía que él había ido de viaje a la Unión Soviética en 1990 y le daban para leer manuales de Milton Friedman, el economista neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente yo digo, bueno, tan errado no estaba en cuanto a que el problema era un problema ideológico, porque si los dirigentes comunistas leen a Milton Friedman, evidentemente eso no iba a caminar mucho más. Y después una última cosa que no mencioné, que es una cosa un poco más marginal, pero quizás no lo tanto, que una de las cosas que le tiran a Guevara mucho en su momento es que no alcanza a comprender bien la relación entre desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Hay una lectura mecanicista, me da la sensación a mí, de Marx, que incluso yo la vi en el CBC, o sea, que no está tan... La CBC en algunas materias no es tan... Bueno, yo igual hice el CBC hace 20 años, ¿no? Yo tampoco soy tan joven, pero no es tan de otra época, una lectura bastante mecanicista en el marxismo en cuanto a que es necesario el desarrollo de las fuerzas productivas para que la contradicción de no sé qué sí sé, pero es un poco aburrido, pero digo, y Guevara ahí hay una primacía de lo político que es muy, digamos, está presente todo el tiempo y que hoy está en evidencia mucho más. No es necesario desarrollar ninguna fuerza productiva para dar una discusión no ideológica y de transformación, digamos, no hay que esperar nada, me da la sensación, ¿cierto? Y el Che Guevara lo veía mucho en aquel momento y me parece eso muy... Julio decía, no hay que escapar, pero bueno, yo me escapo, digamos, cuando leo eso a una realidad que me da la sensación a mí, a discusiones que son un poco más estimulantes de las que un poco vemos hoy. Y lo último y más sobre el presente, digamos, yo no tengo tan claro, y volviendo a la motivación del libro, ¿no? Hoy en día nosotros enfrentamos cosas parecidas, ¿no? Salvando las distancias, porque no estamos discutiendo proyectos civilizatorios alternativos, pero cuando fue, por ejemplo, el acuerdo con el fondo, que hoy hay más consensos sobre algunas cuestiones dentro de lo que en términos muy generales podemos decir
campo popular, digamos. Pero me acuerdo que cuando fue la discusión sobre la negociación con el fondo, discutiendo con compañeros, digamos, ahí aparece de nuevo, no se puede hacer tal cosa. Bueno, que no se pueda discutir de otra manera o romper con ese acuerdo que firmó Macri, no quiere decir que eso no sea necesario. Es imposible eso de pagar y no hay posibilidad de ningún tipo de política soberana con eso encima. Entonces, la idea de que es imposible tal cosa no niega lo anterior, la necesariedad de hacerlo. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé si es una aporía, una paradoja, no sé qué es, pero que hay algo muy vigente en esto de que lejos de ser idealismo, es pragmatismo de primer orden. Este acuerdo no se puede pagar, ¿no es cierto? Entonces, que sea imposible, o sea, si es imposible, entonces dediquémonos a otra cosa y tenemos que resignarnos a que no hay posibilidad de política, no hay posibilidad de hacer política, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, les agradezco un montón de vuelta a todos y todas, y que lo disfruten mucho. Bueno, muchas gracias, Germán. Y a propósito de lo que decís de la correlación de fuerzas, lo posible, lo imposible, bueno, también se ha conocido en los últimos años textos de Marx no conocidos, principalmente sus valoraciones sobre la comuna rusa, donde señala que se podía pasar de la comuna rusa al socialismo sin pasar por el capitalismo, o sea que el capitalismo no era fase intermedia para la construcción del socialismo. Supone todo un desafío de interpretación, por eso es muy valioso esto de traer al Che en este tiempo histórico, sobre todo cuando intenta dejárselo como un símbolo y por supuesto traer a Marx al debate contemporáneo.